Muy buenas tardes. Iniciamos de esta manera el último simposio de esta tarde, el update sobre diabetes tipo 2. A continuación, el doctor César Benítez, especialista en medicina interna, especialista en diabetología, especialista en medicina legal y ciencia forense, docente de grado y posgrado y miembro de la red de diabetes del Instituto de Previsión Social, inicia con este ciclo de charlas. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación de la Sociedad Paraguaya de Diabetes. A continuación, el tema que nos toca hoy. ¿Es mejor la prueba de tolerancia oral a la glucosa a la hora para disglucemias y complicaciones? El test de tolerancia oral a la glucosa tiene más de 100 años de antigüedad. Siempre habrá una necesidad de definir la enfermedad en términos cuantificables, por lo que cualquier umbral será inevitablemente arbitrario. La etapa de la TTGO en estos últimos 100 años comienza en 1917, donde se estandariza por primera vez con una carga de glucosa de 100 gramos. Posteriormente, en 1963, se recomienda una sola muestra de glucosa a las 1 hora. En 1980 se toma 5 muestras. En el 2008 se marca como corte de 155 a las 1 hora. Y en el 2024 tenemos la posición de la Federación Internacional de Diabetes con respecto a la glucosa de 1 hora como diagnóstico de prediabetes y diabetes. A finales de la década de 1960 se reconoció ampliamente que la glucosa plasmática en ayunas, solo para el diagnóstico, identificó a los individuos demasiado tarde en la historia natural de la diabetes. En 1980 el Comité de Expertos de la OMS, expertos en diabetes en la OMS, propuso los criterios diagnósticos para el test de tolerancia oral a la glucosa que persisten hasta nuestros días. Acá vemos el péndulo del test de tolerancia oral a la glucosa que nos ilustra el pasado, presente y futuro del test de tolerancia. Vemos ahí que al inicio habían hasta 5 muestras, en la actualidad tenemos a las 0 y las 2 horas, y el futuro es la glucosa con 75 gramos a las 1 hora. Estudios que investigan la glucosa a las 1 hora. Para que vean, hay muchos artículos, muchos trabajos científicos hechos en los últimos 20 a 30 años sobre la glucosa a las 1 hora, por lo cual hay bastante sostén científico para recomendar esta toma. Una serie de análisis epidemiológicos, el estudio Catamerí, proporcionó información mecanística sobre la asociación de la glucosa a las 1 hora con diversos factores de riesgo cardiovascular. En esta cohorte se demostró que pacientes con tolerancia normal a la glucosa y que tenían tolerancia normal a la glucosa y tenían una glucemia elevada a las 1 hora y daño subclínico como aterosclerosis carotídea, resistencia a la insulina, hígado graso y deterioro de la función renal. Además, asociación con factores de riesgo cardiovascular como resistencia a la insulina, obesidad, perfil lipídico proaterogénico, aumento del ácido úrico, aumento de las enzimas hepáticas, aumento de la viscosidad, reducción de la vitamina D, aumento de marcadores proinflamatorios y reducción de moléculas con propiedad antiinflamatoria. Asimismo, daño subclínico en órganos diana como aterosclerosis subclínica, rigidez vascular, hipertrofia ventricular izquierda, función diastólica deteriorada, disminución de la función renal e hígado graso. También la capacidad de predecir progresión a complicaciones macrovasculares y mortalidad por todas las causas. El estudio Stop Diabetes, por el doctor Ralph DeFronzo, estudió comparativamente pacientes con glucemia alterada en ayunas e intolerancia a la glucosa en comparación con la glucosa aumentada a las 1 hora mayor a 155. Se demostró que los pacientes que tenían la glucosa mayor a 155 tenían más posibilidad de progresar a la diabetes tipo 2. Además, instauró tratamientos de cambio de estilo de vida versus tratamiento farmacológico de metformina más pioglitazona y metformina más pioglitazona más GLP-1, en el cual vio que el último tratamiento de GLP-1, metformina, pioglitazona, era superior a cambios de estilo de vida para reducir la progresión de la diabetes y volver a los valores iniciales. La evidencia epidemiológica consistente de diversas publicaciones corrobora que la
conclusión de que la glucosa a las 1 hora mayor a 155 parece ser la mejor alternativa para encontrar los pacientes en una etapa donde la función betacelular está más conservada. Este es el artículo de 2024 donde se publica la posición de la Federación Internacional del Diabetes con respecto a la glucosa de 1 hora como diagnóstico de hiperglucemias intermedias y diabetes tipo 2. Esta posición se basa en la evidencia de que la glucosa plasmática elevada a las 1 hora puede identificar pacientes con una tolerancia normal a la glucosa, pacientes con riesgo de padecer diabetes y pacientes con diabetes no diagnosticada. Esta federación planteó un montón de interrogantes que trataremos de responder en los siguientes minutos. Primero, ¿cuáles son las deficiencias de los criterios diagnósticos actuales de la hiperglucemia intermedia? Con frecuencia vemos pacientes que no reciben la derivación adecuada en relación con la intervención del estilo de vida. Esto ocurre porque generalmente llegamos más tarde al diagnóstico de prediabetes o diabetes. Con esta nueva metodología podemos adelantar el diagnóstico y tratar más pacientes. ¿Cuáles son los antecedentes para recomendar el nivel de glucosa a las 1 hora después de la carga para predecir diabetes tipo 2? Y ahí podemos usar los criterios del panel de ATP3 para el síndrome metabólico. En estos pacientes se recomienda hacer el test de tolerancia a las 1 hora para ver diagnósticos de prediabetes y diabetes. El estudio Bosnia en Finlandia y el estudio preventivo de Malmo, que duró casi 30 años, evidencia que la glucosa plasmática en ayunas y la glucosa a las 2 horas fueron predictores menos eficientes que la glucosa a las 1 hora. O sea, la glucosa a las 1 hora es mejor, predice mejor que la glucosa plasmática en ayunas y que la glucosa a las 2 horas. ¿Por qué se seleccionó la glucosa de 2 horas en vez de 1 hora? Y ahí tenemos que en 1979 el Grupo Nacional de Datos de Diabetes recomendó medir un intermedio de glucosa a los 30 minutos, a las 1 hora, a las 1 hora y media, para diagnóstico de la intolerancia a la glucosa, dando como resultado, o sea, dando como criterios una glucosa entre 140 y menor de 200 como intolerancia a la glucosa. Además, la glucosa a las 2 horas era más reproducible y proporcionaba un indicador más sensible y específico del estado de diabetes que la glucosa a las 1 hora. Los posteriores estudios demostraron que esto no era tan correcto y se demostraron que también la glucosa a las 1 hora podía tener estos beneficios. Posteriormente, la OMS y la ADA consideraron que la glucosa plasmática a las 2 horas como único valor postcarga requerido. PADOC evaluó la glucosa a las 1 hora y a las 2 horas para predecir el riesgo de retinopatía y recomendaron como punto alternativo el uso de la glucosa a las 1 hora para pacientes con aquellos que tienen riesgo elevado de retinopatía diabética. Además, la glucosa plasmática a las 1 hora puede acortar el tiempo necesario en una TTGO y tiene ventajas económicas y prácticas. Es preferible el nivel de glucosa a las 1 hora al nivel de la glicada y otros valores. Al comparar la precisión de la hemoglobina glicada, la glucosa plasmática en ayunas y a las 2 horas, comparando con una glucosa elevada a las 1 hora, el nivel de concordancia fue 2 veces mayor para la glucosa elevada a las 1 hora. Por lo tanto, se encontró que la glucemia plasmática a las 1 hora mayor a 155 es superior para detectar individuos con alto riesgo en comparación con la hemoglobina glicada. La hemoglobina glicada fue una correlación menos precisa de la sensibilidad a la insulina. El test de tolerancia a las 1 hora mide mejor la sensibilidad que la hemoglobina glicada. Abdul Janet y colaboradores en un estudio de 687 personas libres de diabetes demostraron que la hemoglobina glicada por sí sola es un predictor significativo de riesgo futuro, pero su valor predictivo es más débil comparando con la glucemia a las 1 hora. Alias evaluó el rendimiento de 14 rasgos de TTGO, donde comparó la postcarga, la forma de la curva y el área debajo de la curva, y demostraron también que, la glucosa a las 1 hora era superior en estos estudios. ¿Cuál es el nivel umbral de 1 hora durante la TTGO que identifica a las personas en riesgo de padecer diabetes tipo 2? El umbral
a las 1 hora de 155 se identificó inicialmente en los participantes del estudio del corazón de San Antonio, donde se predijo riesgo de diabetes tipo 2 en los siguientes 7 a 8 años, con mayor precisión que en aquellos que tenían intolerancia a la glucosa. Se determinó con este trabajo que 155 era un valor de la glucosa plasmática, era el valor de glucosa plasmática a las 1 hora de 155 tenía una sensibilidad del 75% y una especificidad del 79% para predecir diabetes, en comparación con la glucosa a las 2 horas de 140, que tenía una sensibilidad más baja, pero sí tenía una especificidad más alta, del 92%. ¿Cómo se compara la glucosa a las 1 hora con otros criterios diagnósticos para predecir complicaciones? En cuanto al diagnóstico de la diabetes, manifiesta el valor de corte de la diabetes a las 2 horas se justificó en 200, porque era el valor donde se encontraban el mayor número de complicaciones de retinopatía diabética, por lo cual se puso como valor para el diagnóstico de la diabetes. Weinhall encontró que la retinopatía se desarrolló después de 6 a 8 años de seguimiento en individuos que tenían la glucosa plasmática de 2 horas al inicio de aproximadamente 229. Como hablamos hace rato, ya los cortes a veces son arbitrarios y se deja un promedio. Quedó finalmente después en 200. Los estudios sobre los indios Pima, los egipcios y datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición demostró la sólida asociación entre la glucosa plasmática en ayunas y el riesgo de retinopatía con el tiempo. Los valores de glucosa en ayunas oscilaron entre 121 y 129. La ADA acordó un valor de glucosa plasmática en ayunas de 126 como razonablemente equivalente a aquel que a las 2 horas que era de 200, porque también era el momento en donde se producía más retinopatía diabética. Existen pocos estudios publicados con respecto a la asociación de la glucosa elevada y la función renal, la nefropatía. Pero Sucurro y colaboradores encontraron que la filtración glomerular estaba disminuida en pacientes que tenían la glucosa plasmática elevada más de 1 hora. Asimismo, también se vio aumento de la enfermedad renal crónica en estos pacientes, y los pacientes que tenían una tolerancia normal a la glucosa, pero tenían una glucosa a las 1 hora mayor a 155, también progresaban con mayor cantidad a la enfermedad renal crónica. Casano y colaboradores también informaron un vínculo con la enfermedad renal crónica, y Saunayoki demostró que el odds ratio estimado de albuminuria era 3 veces superior en estos pacientes. ¿Qué se sabe sobre la prevalencia de la glucosa plasmática de 1 hora mayor a 155? Varios estudios observacionales en varios grupos étnicos han analizado la proporción de individuos con tolerancia normal a la glucosa que tienen un valor aumentado de glucosa a las 1 hora. La frecuencia de postcarga de glucosa que es mayor a 155 en personas con normotolerancia oscilan entre el 11 al 16% en pacientes jóvenes obesos y 25 a 42% en cohortes enriquecidas con pacientes de alto riesgo. El estudio Catamerí demostró que el valor de mayor a 155 también se asoció con enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. Se observaron hallazgos similares en el estudio israelí que duró más de 24 años. Acá podemos observar en esta imagen donde a medida que progresa la disglucemia vemos un aumento también del porcentaje de pacientes que tienen glucemia mayor a 155. Así podemos ver, pacientes con normotolerancia a la glucosa tienen solamente 18% que presentan mayor a 155. Sin embargo, pacientes con intolerancia a la glucosa con mayor a 155 tienen 65% de asociación. Y acá vemos pacientes con diabetes tipo 2 que tienen más de 155 de glucosa, tienen 95.9% de concordancia. ¿Cuál es la evidencia de que la glucosa a las 1 hora aumentada precede a la intolerancia a la glucosa y la diabetes tipo 2? Para estimar las trayectorias de la glucosa para predecir el riesgo, se utilizó un modelo lineal de efectos mixtos.
Primero se determinó el orden de elevación de la glucosa a las 1 hora y segundo, evaluar el momento de elevación de la glucosa a las 1 hora frente a la de 2 horas. El umbral de glucosa mayor a 155 para definir la hiperglucemia intermedia se cruzó con una mediana de 1.6 años antes que el umbral diagnóstico para la intolerancia a la glucosa actualmente de 140. El riesgo de progresar a la intolerancia a la glucosa fue mayor en personas con glucosa a las 1 hora elevada. La detección utilizando la glucosa a las 1 hora identificaría a las personas en riesgo que podrían beneficiarse de una intervención preventiva más temprana. O sea, 1.6 años antes uno puede hacer el diagnóstico de una prediabetes con el método de glucosa a las 1 hora. El estudio RIX, longitudinal de cohorte RIX, encontró que un subconjunto de individuos que progresaron de la normal tolerancia a la glucosa a la intolerancia a la glucosa luego de 3 años tenían una glucosa tenían la glucosa mayor a 155 al inicio del estudio. Por lo cual, este hallazgo de glucosa, la glucosa plasmática alta a las 1 hora representa un estadio intermedio entre la glucosa tolerancia normal a la glucosa y la intolerancia a la glucosa. El punto de corte propuesto de la glucosa plasmática a las 1 hora de 209 para diagnosticar diabetes se cruzó una mediana de 1 año antes con el propuesto actualmente a las 2 horas de 200. Por lo tanto, el uso de la glucosa plasmática a las 1 hora de diabetes puede diagnosticar la diabetes tipo 2 en un estadio más temprano que se beneficiaría con un tratamiento más precoz para disminuir los riesgos. Lo que se sabe de la fisiopatología de la tolerancia normal a glucosa, la tolerancia normal con una glucosa mayor a 155. Ahí vemos que se caracteriza en 3 etapas diferentes, donde primero la función de las células beta, donde hay una disminución de la sensibilidad de las células betas. Segundo, aunque la masa aún se mantiene, hay disminución de la secreción de la insulina. Y tercero, donde la secreción de la insulina ya no puede mantener la homeostasis de la glucosa y se desarrolla diabetes. Un estudio poblacional de 10 años realizado en Corea evaluó sobre el estudio de la resistencia que habíamos hablado. Este es algo muy interesante. El estudio ese es un cuadro donde se observa un estudio del SATS, que es el estudio del corazón de San Antonio, donde acá vemos, estos son los pacientes que tienen normal tolerancia a la glucosa, glucosa alterada en ayunas e intolerancia a la glucosa, menos de 155 y más de 155. Acá observamos que cuando es más de 155 hay un aumento progresivo. Por ejemplo, de tolerancia normal a la glucosa y glucosa plasmática mayor a 155 tuvieron un riesgo significativamente mayor de 15.3% aumentando. En comparación con aquellos que tenían menos de 155, solamente de 2.9%. Lo mismo se dio con la glucosa alterada en ayunas que tenían más de 155 y la intolerancia que tenían más de 155. En todos estos grupos aumentaron los valores. También en el estudio BOMNIA se vio una situación similar, donde también aumentaban drásticamente después de que la glucosa a la hora aumentara más de 155. Redefinir los valores umbral con la glucosa plasmática a 1 hora durante la TTGO mejorará la sensibilidad y representa una oportunidad para prevenir potencialmente la diabetes y sus complicaciones. El estudio Eugene, algo sumamente importante porque mostró que los individuos con tolerancia normal a la glucosa y una glucosa mayor a 155 a las 1 hora habían reducido la sensibilidad periférica a la insulina y la respuesta aguda a la insulina en comparación con aquellos que tenían menos de 155. Pongamos un ejemplo. Tenemos un paciente que tiene una glucosa en ayunas de 95 y tiene una glucosa a las 2 horas de 130, consideraríamos prácticamente un paciente normal. Pero agreguémosle la glucosa a las 1 hora que tiene 160. Entonces, estos pacientes son pacientes ya de alto riesgo para presentar intolerancia y diabetes, ¿verdad? Y podemos tratar más precozmente. Y lo que nos dice acá en este trabajo, disminución de la sensibilidad, nos demuestra
¿por qué hay un aumento de la glicemia a las 1 hora y no hacia las 2 horas? Porque lo que primero ocurre es una disminución de la sensibilidad de la glucosa y una reacción, la respuesta aguda, lo que está alterada. Sin embargo, la respuesta a segundo tiempo está conservada, por eso a las 2 horas ya bajó a valores normales. En resumen, los valores más altos de glucemia a las 1 hora estaban fuertemente asociados con las características fisiopatológicas de la diabetes, y la fuerza de la asociación es más confiable que los criterios prediabéticos basados en glucosa alterada en ayunas o hemoglobina glicada, y comparable con el fenotipo de intolerancia a la glucosa. Abdul Jani demostró en una cohorte del estudio del corazón de San Antonio que el efecto de una glucosa elevada mayor de 1 hora fue más pronunciado en la tolerancia normal a la glucosa y en la glucosa alterada en ayunas que aquellos que tenían intolerancia a la glucosa. El estudio Catanzaro se asoció con, tuvo una asociación entre la glucosa alterada a las 1 hora y resistencia a la insulina cardíaca y hígado graso. También deterioro de la función renal. Otros estudios de cohorte con glucosa alterada a las 1 hora se asociaron con factores de riesgo cardiovascular en un subgrupo de individuos con tolerancia normal a la glucosa. Las conclusiones. Los valores de glucosa a las 1 hora mayor a 155 implican una disfunción metabólica, que significa una alteración de la sensibilidad de las células beta a las concentraciones de glucosa que ocurren tempranamente. Esta alteración implica un diagnóstico temprano del riesgo aumentado de desarrollo de diabetes tipo 2 en pacientes normotolerantes a la glucemia. La glucosa mayor a 209 a las 1 hora adelanta el diagnóstico de diabetes tipo 2 un año frente a los valores de 200 a las 2 horas de la TTGO, que son las actuales. Asimismo, la glucosa plasmática a las 1 hora mayor a 155 es un predictor más fuerte de prediabetes que la hemoglobina glicada. Adelanta el diagnóstico de prediabetes de 1.6 años con respecto a los valores actuales. Y del 11 al 16% de los normotolerantes presentaban glucemia mayor a 155 a la 1 hora. La implicancia de esto: aumento del número de pacientes a tratar precozmente, disminución de la progresión de diabetes tipo 2 si reciben tratamiento, medicalización de personas previamente consideradas sanas, aumento exponencial de los costos económicos de los cuidados de salud. Sin embargo, la adopción de estos puntos de corte como nuevos parámetros diagnósticos deben ser evaluados a la luz de la evidencia científica de sus beneficios poblacionales y su costo económico. Todo diabético, como especialista en diabetología, todo especialista en diabetología es fundamental que conozca el problema, analizarlo profundamente, leer la evidencia más actual, formular la hipótesis sobre las consecuencias reales de la adopción de estas mediciones, investigar, evaluar nuestra realidad y la conclusión, usar la ciencia basada en la evidencia, buscando el bienestar de nuestros pacientes. Muchas gracias. A continuación, hablaremos sobre el riesgo aumentado de infecciones en pacientes con diabetes, una mirada global. La doctora Decía Almirón es especialista en medicina interna, especialista en infectología clínica, interconsultora de infectología en el Hospital Nacional de Itagua, en el Instituto de Medicina Tropical y en el Hospital de Especialidades Quirúrgicas del Instituto de Previsión Social, INGAVI. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por la participación en la Sociedad Paraguaya de Diabetología. Para mí es un placer poder compartir con ustedes, sobre todo con tantos colegas, tantos amigos, tantos jefes también, tantos ex jefes. Así que bueno, espero compartir con ustedes este tema que es realmente bastante rutinario. Vemos sobre todo muy frecuentemente en los diferentes escenarios clínicos. Vemos tanto en la práctica ambulatoria, en pacientes internados, hospitalizados, tanto en sala común, en urgencias y también en cuidados críticos. Así que vamos a hacer un pantallazo global.
no tengo conflictos de intereses, vamos a hablar del riesgo y de la susceptibilidad que tienen los pacientes diabéticos de adquirir infecciones, los factores propios del huésped, algunas entidades específicas y sobre todo estrategias de prevención en esta población especial. Bueno, hay muchísimas publicaciones ya de larga data que hablan y que refieren las distintas características de las poblaciones. Este es un estudio, una publicación del 2018, donde en primera instancia se compara población general versus pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en atención primaria, seguidos en el plazo de 36 meses, de un año. Entonces acá se compara y se evidencia el riesgo aumentado que tienen estos pacientes de adquirir infecciones y del aumento de consultas frecuentes en pacientes diabéticos versus población general, sobre todo en algunas infecciones que vamos a ver. La asociación más significativa se vio en infecciones de piel y partes blandas, infecciones genitourinarias e infecciones respiratorias, no así con infecciones de cabeza y cuello e infecciones respiratorias. Otro estudio también del 2018 ya de la Asociación Americana de Diabetes, donde compara el riesgo de infecciones o las infecciones adquiridas solamente en diabéticos, comparando dos cohortes, una población de pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y otra población de pacientes con diabetes tipo 2, y se ve el riesgo también, se menciona el riesgo que tienen estos pacientes. El riesgo que tienen estos pacientes, ambos grupos, el riesgo aumentado de las infecciones, como ya dije, infecciones cutáneas, las micosis, las infecciones respiratorias. Sin embargo, en pacientes portadores con diabetes tipo 1, el riesgo ha aumentado prácticamente al doble de tener resultantes desfavorables. Nosotros hablamos en lo que son los estudios analíticos de enfermedades infecciosas de diferentes parámetros desfavorables que son resultantes de estudios. Hablamos de mayor días de hospitalización, hablamos de complicaciones asociadas, hablamos de efectos adversos, de no resolución microbiológica. Entonces, la persistencia de un germen en el curso de la evolución de una enfermedad infecciosa traduce un fracaso terapéutico en estos pacientes que se ve sobre todo aumentado en pacientes diabéticos. Y, por supuesto, la mortalidad como resultante final, muy importante también de todos los trabajos de investigación. Sin embargo, años atrás, anteriormente, estaba la duda de si es realmente la diabetes un factor de riesgo por sí para aumentar el riesgo o que tienen los pacientes para mayor susceptibilidad de infecciones. Entonces era la hiperglicemia o el estado de diabetes para adquisición del riesgo de infecciones. Y ya tenemos demostraciones múltiples en estudios, diferentes casuísticas que hablan justamente del aumento. Acá vamos a ir mencionando cuáles son estos diferentes factores de la diabetes mellitus. Vamos a ir mencionando un poco. En primer lugar, la alteración de la respuesta inmunológica que tienen estos pacientes. Estos pacientes de por sí tienen la respuesta inmunológica alterada, que está traducida o que nosotros podemos ver a través de la disfunción de los leucocitos en respuestas inflamatorias. Y esto se traduce, como podemos ver en la siguiente imagen, están todas las alteraciones a través de lo que ya es la respuesta inflamatoria propia. Hay una lentitud en la quimiotaxis de los neutrófilos, de los leucocitos, hay una menor adhesión en las lesiones infecciosas y también una quimiotaxis, una fagocitosis alterada en todo lo que es la respuesta inflamatoria. Entonces, todos estos factores que son propios de la respuesta inflamatoria de cualquier paciente en todo organismo, en los pacientes diabéticos se ve bastante alterada. Podemos ver a continuación la insuficiencia vascular, tenemos diferentes, hoy escuchamos muchas charlas donde se hablaban de las lesiones, las complicaciones microvasculares, macrovasculares, está bastante reconocida, son bastante reconocidas y son consultas frecuentes también en los pacientes. Vemos muy frecuentemente estas lesiones y de por sí las enfermedades infecciosas no escapan a esta alteración debido a que justamente la disminución de la oxemia, la disminución de la llegada del oxígeno a los tejidos provoca una necrosis tisular y esto obviamente predispone al aumento en el riesgo de las infecciones y a la persistencia, por lo tanto, de las infecciones. Vemos también la neuropatía periférica sensitiva. Esto también es bastante del día a día. Nosotros vemos los pacientes con todas las complicaciones de las neuropatías y esto nosotros podemos interpretar
en el contexto, por ejemplo, de los pacientes que se lesionan o que tienen traumatismos y de hecho de cualquier solución de continuidad que se da en la superficie cutánea, mayoritariamente pasa desapercibida por estos pacientes y esto, si bien pudo haber sido solamente una solución de continuidad, un traumatismo simple sin llegar a ser un proceso infeccioso, al pasar ignorada por los pacientes, en el tiempo esto se complica con contaminación y por supuesto con las infecciones. ¿Cuándo consultan los pacientes? Cuando ya está el proceso infeccioso instaurado. Vemos también la neuropatía autonómica conocida, lo que más reconocemos e identificamos son las lesiones a nivel vesical. Tenemos la disminución de la sensibilidad de la vejiga, tenemos el retraso del vaciamiento, tenemos una alteración de los esfínteres, una urgencia urinaria y todos estos trastornos en los varones también, sobre todo donde hay daños estructurales, es muy frecuente que aumenten todos estos factores, aumenten y hacen que haya mayor proliferación, mayor replicación de microorganismos en la zona urogenital. Esta mayor proliferación de microorganismos no necesariamente traduce un proceso infeccioso como vamos a ver en lo que respecta a infecciones urinarias. Pero sí, esto está demostrado, hay mayor población, mayor flora de microorganismos y actualmente se menciona inclusive con los nuevos antidiabéticos, con los SGLT2, que hay una asociación muy fuerte con las infecciones urinarias al predisponer a una mayor glucosuria. Sin embargo, lo que se reconoce es el aumento de la flora, la mayor replicación de microorganismos, no así los procesos infecciosos como tales como vamos a ver. La colonización de piel y mucosas, la aportación de diabetes mellitus tipo 2 está reconocida como un factor de riesgo para la aportación de Staphylococcus aureus. Nosotros identificamos a este germen de la comunidad, es de la comunidad, tenemos mayoritariamente hoy por hoy gérmenes multiresistentes que vienen ya de la comunidad. Por eso es importantísimo al interrogar a un paciente, hacer el examen clínico primero y posteriormente el examen físico, identificar cuáles son los factores de riesgo, si tiene o no un consumo previo de antibióticos, si tuvo o no heridas previas y sobre todo si son pacientes diabéticos asiduos o no de los hospitales que crean una mayor riesgo para colonización por Staphylo aureus. La colonización justamente en estos pacientes predispone a infecciones que pueden ser menos complejas, como ya infecciones graves con complicaciones sistémicas de las infecciones a Staphylo aureus. Perdón. Vamos a ir entrando en diferentes entidades infecciosas. Vamos a hablar en primer lugar de las infecciones urinarias. Nosotros lo que yo quiero transmitir son estas entidades que más frecuente vemos. Se conoce a la infección urinaria como una de las enfermedades infecciosas más frecuentes en todos los escenarios clínicos, como dije al comienzo. Sin embargo, no siempre son procesos infecciosos como tales. Los pacientes diabéticos tienen consultas frecuentes y deben ser pacientes atendidos de forma regular, bimestral, trimestral, semestralmente, con controles de sedimento urinario para reconocer con esta patología de base, sobre todo la proteinuria. Sin embargo, en estos pacientes no está indicado el pesquisaje de rutina de cultivos urinarios buscando una infección urinaria si el paciente no está sintomático. Entonces, años atrás, estoy hablando de 10, 15 años, la diabetes era de por sí uno de los criterios frente a una bacteriuria asintomática como para tratarla. Sin embargo, está demostrado que no hay evidencia ni del pesquisaje ni del tratamiento en bacteriuria asintomática en estos pacientes. Entonces vemos, esta es una prevalencia donde justamente la Sociedad Americana de Diabetes pone una estadística en personas con diabetes. ¿Dónde está acá? Las personas con diabetes, tanto hombres como mujeres, sí tenemos evidentemente más del 10% de pacientes portadores como prevalencia de bacteriuria asintomática. Sin embargo, repito, la bacteriuria asintomática, si el paciente no tiene síntomas, valga la redundancia, no tiene criterio de tratamiento. Este es un estudio que demuestra justamente el seguimiento de 36 meses de pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
donde se puede ver que en primera instancia sí fueron tratados mujeres con diabetes, tratadas en la primera consulta con antibióticos frente a un estado de bacteriuria asintomática y seguidas con cultivo de orina a lo largo de 3 años. Y ustedes pueden ver cómo, de igual manera, no tratándose posteriormente, la bacteriuria asintomática. Entonces se interpreta como es prevalente, es muy frecuente encontrar gérmenes aislados y reconocidos e identificados en cultivo de orina. Sin embargo, el tratamiento precoz o primario en estos pacientes que no tienen síntomas no evita que tengan infecciones posteriores. El tratamiento de las mujeres, sobre todo con bacteriuria asintomática, no previene, como ya mencioné, no evita que tengan infecciones posteriores y generalmente estas bacteriurias asintomáticas son transitorias y sin complicaciones posteriores. Sin embargo, una complicación de la infección urinaria que nosotros vemos también de forma relativamente frecuente son las pielonefritis enfisematosas. Esto sí ya tiene menos síntomas localizados, tiene más síntomas generales, puede tener o no un germen aislado en primera instancia, pero el empeoramiento clínico del paciente una vez iniciado el tratamiento, 48, 72 horas ya con repercusión clínica y con signos sugerentes de una complicación, nos obliga a descartar sí o sí una pielonefritis enfisematosa. Esto es de resorte quirúrgico, es un tratamiento multidisciplinario y es de urgencia para poder resolver. Se necesitan estudios complementarios complejos como es la tomografía contrastada para determinar y evidenciar la presencia de gas en las imágenes. Tenemos también las diabetes y las infecciones de piel y partes blandas. Son consultas, realmente las infecciones de piel y partes blandas constituyen una de las primeras causas o de las mayores causas de internación en pacientes portadores de diabetes. Vemos nosotros diferentes estadios, yo no voy a hablar en sí de lo que es el pie diabético porque hubo un taller y hay charlas continuas de pie diabético, pero sí de las otras infecciones que son los abscesos, pueden iniciar con forúnculos, mayoritariamente los pacientes no reconocen justamente por la neuropatía que mencioné al comienzo, pasan desapercibido lo que inicia como un forúnculo y luego se va complicando con abscesos, celulitis abscedadas y esto progresivamente va profundizando. Acá este es un gráfico donde justamente se demuestra que en pacientes tipo 1 y tipo 2, generalmente es un estudio que habla de mortalidad de los pacientes donde la causa infecciosa fue la que más asociada estuvo como primera causa de mortalidad y entre las infecciones la de piel y partes blandas ocupa el primer lugar en esta casuística. Voy a poner algunas imágenes, también lo que más vemos son las celulitis mayoritariamente son unilaterales, cuando son bilaterales que solemos encontrarnos frente a esos escenarios y esos cuadros clínicos ya debería de hacerse un diagnóstico diferencial frente al linfedema, frente a otras éstasis que simulan infecciones, muy raramente una celulitis es bilateral, pero sin embargo nos encontramos frente a esta duda muy frecuentemente. Los pacientes con diabetes, generalmente estas infecciones son muy severas, tienen repercusión sistémica. Cuando afectan la cara son infecciones realmente que debemos asumir como infecciones graves, justamente por el riesgo de complicaciones con tejidos más profundos y afecciones más complejas como es la repercusión a nivel cerebral. Tenemos también la fascitis necrotizante. Esta es, ustedes saben, como internistas, como médicos, siempre no somos tan amigos de los cirujanos, entonces siempre es un conversatorio interesante entre qué es urgente y no es urgente, ¿verdad? Lo que para el clínico es urgente, a veces nos cuesta convencerle a nuestros colegas, pero es una urgencia de bridar toda la lesión, porque justamente la descompresión es lo que más favorece. Por más tratamiento antimicrobiano, dosis alta, mayor espectro que hagamos, realmente hay situaciones infecciosas que requieren de un abordaje quirúrgico. Voy a ir terminando. La diabetes y COVID, la enfermedad de diabetes, la asociación de COVID y diabetes, tuvimos una pandemia, realmente fue bastante calamitoso, bastante drástica todas las situaciones que vivimos. No voy a mostrar muchas estadísticas, pero sí imágenes alusivas a lo que respecta a las complicaciones. Al comienzo, estas son publicaciones ya
del comienzo de la pandemia, donde muestran estas interrogantes de por qué los pacientes diabéticos tenían peor pronóstico al adquirir la infección por el SARS-CoV-2. Sin embargo, mayoritariamente estos pacientes, como eran pluripatológicos, complicaciones asociadas y toda la alteración en la respuesta inflamatoria con la hiperglicemia sostenida en estas infecciones, conducían siempre a una infección o mayoritariamente a una infección por COVID grave. Esta imagen es bastante ilustrativa. Realmente fue muy dificultoso el manejo de los pacientes diabéticos. En primera instancia, cuando manejábamos los pacientes con COVID, el hecho de tener esta patología de base ya hacía un predictor negativo en la resolución y en el pronóstico de la enfermedad. Sin embargo, en los pacientes que estaban bien controlados veíamos una evolución relativamente favorable. Sin embargo, los que tenían mal control metabólico, lastimosamente tuvieron una evolución o por lo menos se desarrolló una evolución más tórpida en estos pacientes. Fue bastante complejo porque realmente no era solo la diabetes mellitus lo que tenía el paciente, sino también las comorbilidades asociadas y el tratamiento también con corticoides que sumaban en ese momento una mayor inmunosupresión. El tratamiento con inmunosupresores, con corticoides, con tocilizumab, eran varios factores que hacían que sea menos favorable la recuperación en estos pacientes. Las infecciones fúngicas, vemos muy frecuentemente candidiasis y vemos las candidiasis en todos los espectros, desde hallazgos en orina, la vulvovaginosis también asociada a cándida y las candidiasis sistémicas. Vemos portaciones de cándida de forma sin clínica asociada, pero también las candidiasis invasivas, como ya mencionar, las candidiasis, la candidemia, la infección con compromiso respiratorio, que sobre todo en pacientes internados en cuidados críticos y con otras comorbilidades presentan un empeoramiento. Una de las asociaciones fúngicas que más no vemos muy frecuentemente, pero posterior a la pandemia de COVID tuvimos muchos casos, ya prácticamente llegamos a 30 casos en el lapso de los últimos 10 años en nuestro país, haciendo un multicéntrico, pero es la estadística que más o menos se maneja en forma internacional. Como dije, no son muchos, sin embargo la evolución es bastante tórpida, las complicaciones muy graves y sobre todo generalmente el desenlace es fatal. Vemos acá los pacientes internados ya con una afección severa, las lesiones necróticas que generalmente o mayoritariamente deben presentar en paladar duro, tenemos ocupación rinocerebral y ya la enfermedad que avanza. En personas con diabetes mellitus nosotros no podemos descartar y tiene que estar en nuestro escenario este manejo porque puede no ser y generalmente de hecho no tenemos casi nunca esta presentación. Cuando vemos sería un poco más fácil, pero vemos con lesiones incipientes y la enfermedad es rápidamente progresiva, por lo que llegamos tarde con el tratamiento. Estas son dos publicaciones, a mí siempre me gusta mostrar publicaciones locales también. Es una publicación del doctor Aldama ya de años anteriores, donde hace la serie de casos de 4 pacientes, y este es un caso que nosotros tuvimos en el hospital durante la pandemia, que era justamente un paciente internado por COVID, que hizo una hemorragia intestinal, se le estudió, superó la infección por COVID, sin embargo vimos, no controlaba el estado metabólico, persistía con hiperglicemia el paciente, se hizo una colonoscopia y a la toma de muestra se evidenció presencia de mucormicosis. Eso es una urgencia infectológica quirúrgica, es resección de inmediato. Entró el paciente para colectomía y pueden ver claramente lo que vulgarmente se conoce como la infección por el hongo negro, por esta necrosis tisular que generalmente produce en las lesiones. Como estrategias de prevención tenemos las vacunas, debemos de conocer, manejamos pacientes de diferentes rangos etarios, es nuestra obligación siempre recomendar esta estrategia universal de prevención de enfermedades infectocontagiosas a través de la inmunización. Entonces debemos tomarnos el tiempo de explicar y recomendar a nuestros pacientes. Hay diferentes literaturas, diferentes manuales, diferentes trabajos de donde ustedes pueden adquirir información y recomendaciones.
Tenemos de este año, perdón, del 2023, la Asociación Panamericana de Infectología. Tenemos el consenso también del año pasado, intersociedades, diferentes sociedades científicas participaron en esta elaboración y ya de este año los lineamientos técnicos desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con la campaña de, sobre todo, COVID anti-influenza. Esta es una imagen donde se muestran las diferentes vacunas. No olvidarnos de recomendar el herpes zóster vacuna, si bien no tenemos en nuestro país, hay en la frontera, pero debemos de explicar a los pacientes. Diferentes otras vacunas, la influenza, la de COVID, en la última publicación del ADA también está la recomendación para la influenza, que son ya vacunas anuales. Ya reconocemos la frase muy conocida de los pacientes, ya tengo mi esquema completo, ya recibí las 3 dosis, esas vacunas hoy por hoy ya no son suficientes o eficientes para los virus circulantes actualmente. Entonces es importante la recomendación anual. Ya termino, esta es la recomendación de la CDC, por más de que el paciente no haya sido vacunado, nosotros tenemos desde el programa ampliado de inmunización en el Ministerio la vacuna Moderna, tiene indicación de recibir dosis si el paciente no está comprometido inmunológicamente de forma severa. Y ya si el paciente está, y tenemos muchos pacientes, inclusive pacientes jóvenes con terapias biológicas, pacientes en quimioterapia, con otras comorbilidades, no podemos individualizar a los pacientes con una sola enfermedad. Muchos de los que vemos son pluripatológicos, entonces no olvidarnos que estos pacientes deben recibir 2 esquemas anuales. Bueno, y con esto termino y muchas gracias. A continuación, la doctora Nadia Liz García nos va a hablar sobre el monitoreo continuo en las embarazadas con diabetes, sobre los beneficios. La doctora Nadia es especialista en medicina interna, especialista en endocrinología y metabolismo, jefa del departamento de diabetología del Hospital General de Luque y miembro médico de planta del Servicio de Endocrinología del Hospital Central. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este congreso y gracias por la presencia. En esta charla entonces vamos a hablar un poquitito sobre un tema muy emergente que es la monitorización continua de glucosa en pacientes embarazadas y qué beneficio tendríamos en estas pacientes este tipo de tecnología. Para hablar primero es importante conocer un poquitito las normas, los estándares que la Asociación Americana de Diabetes nos brinda cada año. La publicada en el 2024 ya habla sobre este tipo de tecnología. Para hablar un poquitito, el término de tecnología en diabetes, que hace referencia a los dispositivos, a los programas y a las aplicaciones que ayudan al paciente que tiene diabetes o con diabetes al automanejo, que incluye desde modificación del estilo de vida hasta poder hacer ajustes en el tratamiento. También nos habla estas guías sobre las recomendaciones que las personas con diabetes deben recibir dispositivos de monitoreo continuo de glucosa indicados según preferencias, circunstancias y tratamiento también. Debe considerarse este tipo de tecnología desde el diagnóstico de la diabetes y se asocia con mejores resultados. Específicamente sobre nuestro tema, sobre las pacientes que tienen embarazo y aparte están con la situación de diabetes, debemos conocer los parámetros o los objetivos que debemos lograr en estas pacientes que ya tienen el diagnóstico, ya sea pacientes con diabetes gestacional pura y aquellas con diabetes pregestacional, tipo 1 o tipo 2. Nuestros objetivos son una glucemia en ayunas menor a 95 miligramos por decilitro, postprandiales a la 1 hora menor a 140 y a las 2 horas menor a 120. Ahora, esto es importante conocer qué fiabilidad tiene el automonitoreo de la glucemia capilar en nuestras pacientes. Nosotros hacemos un seguimiento, le diagnosticamos a nuestras pacientes y qué fiables para nosotros esos controles de automonitoreo de glucosa capilar que nos traen las pacientes.
Hay un estudio muy interesante publicado en Diabetes Care en el 2017, hecho en Francia con pacientes francesas, con 91 mujeres con diabetes gestacional en las primeras semanas de gestación. El 23% tenía menos del 90% de coincidencia entre lo que estaba en su libretita y en el aparato en la memoria. O sea, prácticamente era mentira. El 23%, un tercio de nuestras pacientes. Solo el 60% cumplió con las normas, que era un control de más o menos 80% de la glucemia capilar. Y también se comprobó que la mala adherencia se asoció con una mayor hemoglobina glicosilada en el momento del parto, con preeclampsia y con más tratamiento con insulina. Entonces, aparte, estas guías nos hablan específicamente sobre el monitoreo continuo de glucosa, que puede ayudarnos a alcanzar los objetivos durante el embarazo, que se recomienda en embarazo, sobre todo en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, y en otros tipos de diabetes cuando no se logran los objetivos, y que el monitoreo continuo de glucosa en tiempo real puede reducir el riesgo de bebés grandes para la edad gestacional y de hipoglucemia, sobre todo. Ahora, en cuanto a las indicaciones, no solamente la Asociación Americana de Diabetes nos habla sobre esto, sino la NICE, por ejemplo, da como guía, como indicación, en la diabetes mellitus tipo 1 se otorgará el dispositivo de manera gratuita por 1 año. En embarazadas en terapia, nivel de evidencia intermedio, de la ADA y la ACE, que es la Asociación Americana de Endocrinólogos Europeos. La hipoglucemia grave o de difícil manejo, también en la NICE, y que podría ser indicado en diabetes mellitus sin insulinoterapia, que tiene un nivel de evidencia intermedio según la ACE. También es interesante conocer los dispositivos que ya están aprobados para las embarazadas en Europa: Dexcom G6, Freestyle Libre 2 y Guardian Connect. Las metas glucémicas en cuanto al monitoreo continuo de glucosa, vamos a hablar específicamente después en la próxima charla sobre el monitoreo continuo de glucosa, pero es importante saber que existen metas y que existe algo que se denomina tiempo en rango, que es la parte que está coloreada en verde. El tiempo en rango en las embarazadas va desde un valor de 63 a 140. En pacientes con diabetes mellitus tipo 1 se aconseja que este tiempo en rango sea aproximadamente 70%, que el tiempo por encima del rango sea del 25%, que es por encima de 140, que este tiempo, la glucemia por debajo de 63 sea menor a 4% y por debajo de 54 menor al 1%. En aquellas embarazadas con diabetes gestacional pura y diabetes mellitus tipo 2, este tiempo en rango es un poquitito diferente. El tiempo en rango se considera o se aconseja aproximadamente o mayor al 90% inclusive, que el tiempo por encima del rango sea menor al 5%, por debajo de 63, 4% y por debajo de 54, 1%. Ahora bien, con nuestra charla específicamente, ¿qué evidencia hay sobre el beneficio real que tiene el monitoreo continuo de glucosa en nuestras pacientes embarazadas? Y bueno, existen muchos estudios, como este estudio publicado en Diabetes Care en el 2019, en donde se habla del control subóptimo, anormal, elevado en horas de la noche a la madrugada de nuestras pacientes. Y este estudio fue un estudio prospectivo, observacional, con 162 pacientes con diabetes mellitus gestacional entre las semanas 30 y 32. Y se observó que justo a la madrugada, por un tema que ustedes ya conocen, las embarazadas tienen un ritmo circadiano diferente en las hormonas del embarazo, tienen un pico de acción estas hormonas durante la madrugada. Eso hace que durante la madrugada tengan un pico de glucemia también. Con este tipo de aparatos se pudo observar esta hiperglucemia. Debido a que el automonitoreo de la glucemia capilar generalmente no se realiza en estas horas. Y típicamente se demostró entonces que las pacientes que tenían esas hiperglucemias tenían fetos mayores al nacer. Entonces, aumentó la probabilidad de tener fetos grandes al nacer, esa exposición a la madrugada que solamente pudo objetivarse con este tipo de dispositivo. También se demostró entonces más sensibilidad para detectar hiperglucemias nocturnas indetectables con otro tipo de método. Este es un estudio emblemático
para monitoreo continuo de glucosa y diabetes gestacional, sobre todo en diabetes gestacional tipo 1. En pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Se denomina CONCEPT, es un estudio clínico multicéntrico internacional abierto que se realizó y comparó el monitoreo continuo de glucosa en tiempo real con la monitorización de la glucemia capilar en embarazadas con diabetes mellitus tipo 1, demostrando el beneficio del control glucémico y los resultados perinatales como objetivo secundario, determinar la frecuencia del cumplimiento de los objetivos del monitoreo continuo y de la hemoglobina glicosilada y evaluar ese cumplimiento y la relación con los resultados perinatales. En este esquema se observa, se dividió primer, segundo y tercer trimestre con los periodos en rango. Se observó que en la mayoría de los pacientes en el tercer trimestre tenían mayor tiempo en rango. También se comprobó que al lograr objetivos por debajo del rango se asoció con mayor riesgo de preeclampsia y con mayor riesgo de hipoglucemia neonatal, y que el logro de la hemoglobina glicosilada aumentó con el uso de monitoreo continuo de glucosa y se asoció con un menor riesgo de parto prematuro, grande para edad gestacional e hipoglucemia neonatal de estas pacientes. Además, con este estudio también se pudo determinar la cantidad de pacientes que tenemos que tratar para poder diagnosticar ciertos tipos de complicaciones. Por ejemplo, así, complicaciones como admisión a terapia de los recién nacidos menor a 24 horas y grande para edad gestacional. Se necesita tratar 6 pacientes para poder diagnosticar este tipo de complicación. Y hipoglucemia neonatal se necesita 8 tratamientos para poder diagnosticarlos. La evidencia fue de una calidad alta a moderada y la Asociación Americana de Diabetes cita este estudio en sus recomendaciones para que afirman que utilizando el monitoreo continuo de glucosa, además del automonitoreo de glucemia capilar, reduce la macrosomía, la hipoglucemia neonatal y sobre todo en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Esta es una revisión publicada el año pasado en la revista Argentina de Endocrinología y Metabolismo, en donde se publicó varios estudios. Uno de ellos fue el estudio secundario al CONCEPT con 225 neonatos, de los cuales 57 presentaron hipoglucemia con requerimiento de dextrosa endovenosa. Estos autores sugieren que el aumento del tiempo en rango entre 5 y 7% entre el segundo y tercer trimestre se asocia con una reducción de la hipoglucemia neonatal. Algunos otros autores también en esta publicación demuestran que incluyeron otros estudios a gestantes con diabetes mellitus tipo 2, observaron beneficios en el control glucémico durante el segundo y tercer trimestre, disminuyó también la exposición fetal entonces a la hiperglucemia materna, reduciendo los partos prematuros, grande para edad gestacional e ingreso a terapia, que resultados compatibles a las pacientes con diabetes mellitus tipo 1 con este tratamiento. Este otro ensayo es muy también interesante, Glucomons, es un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico realizado en los Países Bajos, publicado en el 2018 en el Diabetes Care. Se realizó en una población de 109 gestantes con diabetes mellitus tipo 1, 82 con diabetes mellitus tipo 2 y 109 con diabetes mellitus gestacional, donde evidenció que la hipertensión inducida por el embarazo afectó a un 13.3% en el grupo con monitoreo continuo de glucosa y a un 18.4% en el grupo control. Si bien esta diferencia no es significativa, el síndrome HELP, que es hemólisis, aumento de enzimas hepáticas y plaquetopenia, solo ocurrió en el grupo control. Entonces, habría entonces un posible efecto protector del uso del monitoreo continuo de glucosa en relación con la hipertensión inducida por el embarazo, en preeclampsia y en HELP también. Las guías, específicamente, hablando ya de la zona de Latinoamérica, las últimas guías mexicanas ya presentan en sus recomendaciones el monitor continuo de glucosa en todas las pacientes embarazadas con diabetes mellitus tipo 1 y 2 a partir del primer trimestre de gestación, en pacientes con diabetes gestacional
considerar entre el segundo y tercer trimestre, sobre todo porque es el momento donde se diagnostica este tipo de pacientes, y en usuarias de insulina o con descontrol glucémico, dependiendo del momento que se diagnostica la diabetes gestacional, del descontrol glucémico y de la necesidad de insulina. ¿Qué otros beneficios podríamos tener? Bueno, en esta gráfica se observa los puntitos rojos son las glucemias capilares que generalmente nosotros le solicitamos a las pacientes, los horarios que generalmente le solicitamos entre 4 a 6, 7 controles como máximo, y la línea negra sería el monitor continuo de glucosa. Entonces vemos cómo con este tipo de aparato nosotros podemos diagnosticar hiperglucemias que en el embarazo se consideran inclusive fisiológicas, que se dan durante las 3 y 6 de la mañana y entre las 3 y 6 de la tarde. En esos momentos generalmente la paciente no se realiza ese monitor, esa automonitorización. Entonces, con este tipo de aparato nosotros estamos diagnosticando esta variabilidad glucémica, esta exposición de hiperglucemia en la paciente aumenta la exposición otra vez al feto y aumenta la probabilidad de que el feto nazca con sobrepeso. Entonces, esa es otra utilidad. Aparte, habría también una gestión de glucosa de manera remota, utilizarlo en telemedicina, porque a través de programas específicos y aplicaciones nosotros podemos controlar este aparatito en la paciente sin la necesidad que nuestra paciente venga al consultorio, y nos ayuda entonces también con el tratamiento de la glucosa en los casos que la paciente necesite insulina, para especificar y para que sea un tratamiento más individualizado, por así decirlo. Conclusiones. Entonces, el monitoreo continuo de glucosa es una opción prometedora que ya evidenció, que al disminuir el tiempo por encima del rango y aumentar el tiempo en rango, se observó que disminuyen las complicaciones maternas, que también disminuye las complicaciones perinatales, hay una detección oportuna y reducción de eventos de hipoglucemia. Se puede ver ya la tendencia de la hiperglucemia y la paciente ya puede corregir eso rápidamente, entonces le ayuda a la paciente para un mejor tratamiento en la parte también nutricional y en la parte de ejercicios también inclusive. Hay menos de control, hay un ajuste de dosis respecto al tratamiento con insulina y mejora en los hábitos al controlar las concentraciones de glucosa por parte de la paciente. Existen también evidencias crecientes que durante el embarazo pueden mejorar los objetivos glucémicos maternos y consecuentemente los resultados entonces neonatales, sobre todo en las pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Muchas gracias. De manera de ir cerrando este update sobre diabetes tipo 2, presentamos entonces ahora al doctor Adrián Poletti. Él es endocrinólogo universitario del Hospital Fernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jefe del Servicio de Endocrinología, Diabetes y Tecnología Aplicada del Kidney Integral, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias. Gracias al Comité Científico por haberme invitado. Ya es difícil, estos son los heroicos, los que están acá. Son los héroes, pues día largo. Bien. Bueno, el título, ayer tuvimos un taller de tecnología, así que algunas cosas se pueden superponer, es casi lógico. Estos son mis conflictos de interés. Y armé una breve agenda de trabajo, esto es una charla corta, así que monitoreo continuo de glucosa podemos hablar horas y tener un montón de ejemplos, así que de alguna manera espero que sea dinámico y sea atractivo para todos nosotros. En primer lugar, ¿cuál es el lugar que ocupa hoy 2024 este sistema? El segundo lugar, un poco ya lo abordó la doctora, digamos, pero lo abordó las nuevas métricas específicamente al subgrupo de pacientes que ella se refería, que era el embarazo. Y el último punto es, yo les voy a proponer seguir explorando, porque de eso se trata, el monitoreo continuo nos está abriendo un montón, una mirada que no conocíamos, ¿sí? Entonces, no hay dudas que todo lo referido a las métricas glucémicas, nosotros esto es histórico, aprendimos un montón, que la hemoglobina glicosilada, controlarla, reducirla, nosotros venimos de esta era, todos aprendimos, inclusive las nuevas generaciones aprenden igual,
reducir la hemoglobina glicosilada redujo complicaciones, no hay dudas, pero también aprendimos que hay ciertas situaciones del patrón glucémico que no podemos visualizar a través de esta herramienta. Entonces, esto es la mirada integral, detrás de ella ocurren cosas, ocurre que hay oscilaciones y que esta molécula no la puede expresar. Entonces, ahora pertenecemos a una nueva era y tenemos que tener mucha flexibilidad de aceptación del cambio de métricas, que son estas. Entonces, hace un tiempo atrás yo planteaba preguntarnos qué había detrás de esta molécula, que hoy la defino como una molécula clásica. Obvio que la pedimos todos, pero tenemos que seguir mirando un poco detrás de ella. Y hoy les planteo como desafío para explorar es qué hay detrás de él, ¿sí? Que es la nueva métrica, que es el tiempo en rango glucémico, como lo quieran llamar, que sin duda es lo mismo, ayer lo decía, estamos hablando siempre de reducir oscilación glucémica, es lo mismo. Tiempo en rango es una vieja métrica que veníamos peleando, que es la variabilidad glucémica, decapitar las excursiones. Entonces, acá tenemos un montón de estudios, ahora hay publicaciones, uno de los puntos que más vamos a explorar, hay publicaciones recientes, de hecho, esto es de hace muy poquitito, que intenta evaluar en profundidad con este tipo de herramientas es qué ocurre en las disglucemias tempranas, por definir, o como algunos lo clasifican, prediabetes. Hoy hubo una charla muy interesante por los valores de corte que plantea IDF, que es algo muy interesante. Y entonces hay un montón de fenotipos donde varía el porcentual a objetivar. Si el paciente, no quiero, los del fondo no lo van a ver, etcétera, así como plantearon mayor exigencia en el embarazo, recién mi colega, en realidad después si hay un paciente con fragilidad en el adulto mayor, uno puede ser un poco más flexible. Lo mismo que hacíamos con la hemoglobina glicosilada, pero traspolado a mayor información glucémica, con mayor exactitud de alguna manera, en lo que es esto de la oscilación, ¿no? Y de alguna manera reducimos lo de mayor riesgo, que es el rango rojo, el rango de hipoglucemia, en los distintos rangos como se planteó previamente. Entonces así se plantean distintos fenotipos y el futuro fenotipo que vamos a tener que definir es con esta herramienta definir esos rangos glucémicos que presentó usted, doctor, que es muy interesante ese tópico, a discutir y después ojalá haya preguntas para compartir. Entonces el panorama actualizado, esto es una clasificación bien esquemática, ayer la mostré también, es cómo se dividen hoy los monitoreos continuos. Se dividen en dos grandes grupos, los enzimáticos y los no enzimáticos. Los enzimáticos tenemos otros dos grandes grupos, los discontinuos, que es el monitoreo capilar, ¿sí? Es discontinuo, y el continuo, que es el monitoreo que presentó recién la doctora, y es de alguna manera existen en tiempo real, ¿sí? Y otros que son ciegos, que se llaman PRO, que son de profesional, son ciegos. En algún momento teníamos en la región que era el AIPRO, ¿sí? Tanto del otro lado del charco y de acá, digamos, teníamos el AIPRO que era un sensor, lo ponías, a la semana bajabas la información y el paciente no podía intervenir sobre esa información. De alguna manera tiene para mi gusto tiene un gran valor, es sin intervención, es puro y casto lo que estás viendo, pero no se está comercializando más acá. Pero vamos a ver, hay muchos trabajos publicados ahora que hay un segmento de la valoración que la hacen con un sensor ciego, como para tener y cotejar esa etapa, y no cuando están mirando al paciente el valor, donde puede intervenir de manera terapéutica. Seguimos una etapa intermedia de los sensores, etapa intermedia, lo que es el sensor flash intermitente, el freestyle, ¿sí? Y bueno, y estas son todas versiones de las distintas marcas del mundo, ¿no? Toda nuestra región está limitada en las marcas. El de Dexcom americano, el G7 el último, el Guardian 4 de Medtronic, el Freestyle Libre 2 Plus, que justo me tocó antes de venir de Paraguay a hacer el lanzamiento en la Argentina, el Freestyle Libre 3, que no lo tenemos en la región, y acá, que ayer me tocó presentar el SG1, muy interesante. Todos dispositivos hoy bien actuales en todo esto. Y los no enzimáticos no tenemos en la región. Rápidamente, es un sistema un poquito más cruento, no es mínimamente invasivo como los que usamos. Hay que hacer una micro cirugía donde se hace un bolsillo subcutáneo, se coloca un cilindro, como los chips hormonales, ¿no? Se coloca el cilindro, se cierra con un sticker quirúrgico y se deja 6 meses. Y reacciona este cilindro con la glucosa, el soluto que estamos buscando en el intersticio, y eso genera una reacción de fluorescencia capturada por el dispositivo negrito que está pegado en la superficie cercana en la piel, y eso lo transpola por vía Bluetooth al celular y lo captura, de acuerdo a la fluorescencia, la magnitud de valor glucémico absoluto, ¿sí? En real time dura 6 meses, parece impresionante, porque 6 meses, pero
detrás de cámara es que esto es un cilindro en el subcutáneo que genera un encapsulamiento a lo largo de estos 6 meses. Entonces, a los 6 meses muchas veces ellos mismos reportan que tienen que buscar el dispositivo con una ecografía y que cuando lo retiran, automáticamente el paciente, cuando le quieras colocar el segundo, probablemente salga corriendo ahí en la ribera de acá, al lado del río. Entonces, pero si bien existe, se llama Eversense, de la empresa Sensionic, está en Europa. Creo, mi humilde opinión, que hace rato, muchos años que estoy con mucha penetrancia en lo tecnológico, aplicado a la diabetes, creo que no va a ser el camino, ¿no? La tendencia va a ser cada vez, ahora hay mínimamente invasivos, cada vez no tener que ser invasivos ni mínimamente. Bien, seguimos con esto. Indicaciones un poco, ya lo refirió mi colega hace un ratito, pero la evidencia más robusta para estos sistemas es en el paciente insulinopénico absoluto, independientemente del número. No estamos acostumbrados a la diabetes con los números, eso es obsoleto. Así como los valores de corte, como presentó el doctor, son obsoletos los que usamos, la diabetes en números, van a ver, después eso se puede discutir. Hay más evidencia, se acumula evidencia hoy 2024 en distintos fenotipos de diabetes tipo 2, mucha más evidencia cuando hay pacientes intensificados, como para el uso continuo, pero también hay unas propuestas de usos alternos para seleccionar por sistemas educativos, como para empoderar al paciente para ver el cambio cuando haces un cambio farmacológico, un montón de aspectos interesantes donde se puede abrir un abanico y otra mirada a la hora de prescribirlos. En niños y adolescentes, ayer lo comentaba, si los del fondo no lo ven, hay letra chiquita, dice se debe considerar. No, ¿cómo? En chicos y adolescentes es un golazo, ¿no? Usarlo en esta población. Y ayer preguntaba si uno tiene que pensar en cuál es la población que más fidelidad tiene en una herramienta tecnológica. ¿Adolescentes, adultos? ¿Escuché ahí? Adolescentes, perfecto. Pero tienen esa fidelidad con la tecnología social. Auriculares gigantes, de todo, celulares, todo, perfecto. Pero cuando vos querés colocar un dispositivo que haga una visualización mucho más profunda de la entidad crónica que porta, va para atrás. Y lo rechazan y no lo quieren. Entonces, lo que es riesgo, costo-beneficio, plantean hay que empoderar mucho más al paciente y no solamente prescribir, ¿no? La prescripción poco ordenada a veces que ocurre por decir, bueno, es mejor. No, es mejor si se utiliza de tal manera, es mejor, ¿no? Con ciertas cualidades. Y en embarazo no me voy a remitir porque recién mi colega lo explicó. El año pasado se hace una actualización del consenso tradicional que fue publicado en junio de 2019, donde se planteaban los porcentuales de distribución que el paciente tendría que recorrer en el rango verde, en el rango amarillo-naranja y en el rango rojo o morado, más que rojo. Y se sugirió lo siguiente, se recomienda que los estudios de investigación también informen cuánto nuestros pacientes recorren un periodo más estrecho del rango glucémico, entre 70 y 140. Pero ahora las próximas diapositivas se van a dedicar a esto. ¿Tenemos respaldo científico para decir que estén por debajo de 140 nuestros pacientes? ¿Sí o no? ¿Se animan? Vamos a explorar un poquito de esto. Vamos a ver. ¿Será correcto? Les voy a mostrar. ¿Cuál es el rango? Vos decís, bueno, en diabetes, bueno, en prediabetes, que no sabemos mucho. Yo pongo sensores en la sala, sin chipá. El chipá te liquida. ¿Qué pasa con la glucosa? Y esto es muy interesante. Hay algunas experiencias que te sorprenden. Por lo tanto, yo lo único que puedo reflexionar, porque tampoco hay tanta literatura, no seamos tan talibanes, digamos, al expresarlo, y cuando hay oscilaciones muy significativas, tener cuidado con referir, bueno, es la normalidad, eso es lo que pasa que no, porque todavía no la conocemos. Y a eso se trata. Los sujetos sin diabetes, ¿cuál es el rango glucémico? A ver si no lo van a ver, pues está muy chiquitito. Entre 70 y 160 en un 98%, entre 70 y 140 un 96, qué exquisito, ¿no? 96.8%, entre 70 y 180 un 95%, o entre 60 y 160 un 100%, soy puro, hago la de Messi con Holanda. Digan, tiren esto. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál? B, por ahí B. Entre 70 y 140, un 96.8. Tiren de atrás. 1, 2, 3, 4. Va, total, es el mismo costo, el mismo precio.
C por acá, bueno, buenísimo. Bueno, lo cierto es que no hay mucha evidencia, pero yo les voy a mostrar, antes de esto, voy a comprobar si puedo salir seguro del hotel. Miren esto, esta imagen, yo creo que las señales de tránsito son prácticamente internacionales. El tránsito es 1 kilómetro en todos lados. Acá vi que es bravo, el tránsito en Asunción es bravo. Es bravo. Pero ¿esto qué significa? Una curva próxima, un desvío próximo, un estrechamiento próximo o caminos paralelos. Estrechamiento próximo. Muy bien, es cierto. Y esto es lo que me parece, que es lo que estamos buscando en el próximo o más cercano futuro con el patrón glucémico, pero sin tanta evidencia. Vamos a seguir con esto. Este fue un trabajo que se hizo en sujetos sin diabetes, sin antecedentes de dismetabolismo familiar, ¿no? Digamos, puros y castos, no tienen nada, se les puso sensor continuo de glucosa. ¿Qué pasó? Encontraron, les doy los resultados, que el 96.8%, muy bien la respuesta, tuvo un control entre 70 y 140, ¿sí? Hubo un porcentual por arriba de 140 bajo y por debajo de 70, 1.1. Y lo dejo para la discusión final. Por debajo de 70, en sujetos que no están bajo tratamiento, ¿eso es hipoglucemia? Otra falacia, ¿no? Entonces, ojo con los rangos. Por debajo de 70 está determinado por los riesgos, pero en un paciente con páncreas funcional, ¿es hipoglucemia? Probablemente no. De hecho, trabajo mucho en síndromes hipoglucémicos de internación, los que son no gestados por farma, ¿no? Y los valores de corte están discutidos en el mundo, se cree que es 55 en un sujeto sin nada, y cuando se hace un test de ayuno para evaluar si esa hipoglucemia está acompañada de hiper o hipoinsulinismo, el valor de corte en un test de ayuno es de 45 más síntomas o 45 sin síntomas o 40 sin síntomas, ¿no? Hice un trabalengua, ¿no? Me parece que me equivoqué. 45 más síntomas o por debajo de 40, no importa si hay síntomas o no. Lo cierto es que son valores de corte en sujetos que no tienen medicación y que tenemos que también aprender de esto. Sigamos explorando. En estas poblaciones, sigo con esto. Bien. Este fue un metaanálisis también de trabajos con sensores de pacientes que no tenían nada de dismetabolismo y encontraron, correlacionando los valores del sensor con el nada, que había una población de un 2% que tenía diagnóstico de diabetes a través del monitoreo y un 15% que podía incorporarse como prediabetes de acuerdo a los cuadros clásicos de diagnóstico, ¿no? Entonces, zonas que tenemos que explorar, el monitoreo tenemos mucho para aprender y hay que continuar. Y algo muy interesante, y se los pongo acá porque me parecía disruptor, esto no estaba ayer, viste que no es todo igual, pero lo cierto, ¿qué pasa con la prueba de tolerancia oral a la glucosa? ¿No? Un poco, hoy vimos que los marcadores cambian y que debieran cambiar hace mucho tiempo. En el 2018, y esto luego me encantó mucho su presentación, en el 2018 hay un petitorio de Defronso, Cerielo, que dicen que era obsoleta la prueba de tolerancia y querían cambiar a valores de corte a la hora. 2018, miren el tiempo que venimos perdiendo. Si yo hago una curva de tolerancia, una prueba de tolerancia oral, ¿sí? Y pongo un sensor en esta competencia, los resultados son similares. La prueba de tolerancia oral sobreestima el diagnóstico solamente evaluando las 2 horas del trago azucarado, ¿ok? Del asqueroso trago azucarado que los pacientes se quejan. Subestima el diagnóstico o el sensor es superador a la prueba. ¡Ay, qué desafío! Este quiere vender sensores, claro. Vino comercial. No. Van a ver que es pura y casta la diapositiva. ¿Qué opinan? Los del fondo no se duermen, ¿no? Los que se ponen en el fondo son los que se portan mal, ¿viste? Yo en el colegio me portaba mal, iba al fondo, ya somos pocos, vamos todavía. Bueno, miren, les voy a mostrar, se hizo este trabajo, muy interesante. En tiempos cortos, lo voy a resumir, ¿no? Se hicieron 0, 30, 60 y 120 para este estudio, y miren lo interesante, el sensor, esto es lógico, si yo cotejo sangre entera con capilar en un mismo momento de cambio abrupto, el capilar lo corre de atrás. La sangre entera, digamos, la excursión es mayor. El capilar es menor y el intersticio es menor aún. Es menor aún en los tiempos más rápidos de cambio.
Por eso fue ridículo, o es ridículo, no tengo autoridad moral ni científica para criticar la prueba de tolerancia oral. Pero las 2 horas, ayer justo se había cortado la pantalla, nos pasó de todo, pero en un momento me pongo a hablar de estos valores de corte y yo digo, nosotros damos un trago azucarado de 75 gramos de azúcar. En un paciente que hace una hipoglucemia in situ con síntomas, le damos un líquido azucarado para que salga inmediatamente la hipoglucemia. Y en la prueba vamos a evaluar a las 2 horas. O sea, si a las 2 horas te da mal, el paciente está horriblemente mal, porque en los periodos previos seguramente está mucho peor. Sin embargo, fuimos rígidos. A nivel regional hay que tratar de tener más aceptación, ¿no? Y de reflexionar. Bueno, es lo que nos pasó, pero ese cambio es necesario. Y miren acá, claramente el sensor todavía subestima los tiempos tempranos. Subestima los tiempos tempranos. Los cambios abruptos, entonces hoy no es equivalente a una prueba, a un test, ¿ok? Así que no estoy vendiendo el sensor. Pero sí tener en cuenta nada, son herramientas, estamos midiendo esto. La definición es cómo se comporta la glucosa en los distintos compartimentos tisulares. Yo esto lo repito, parece un trabalengua, pero es súper prudente conocer todos estos detalles. Bien, entonces la subestima, bueno, acá ponen los distintos rangos que se pierden de excursiones ocultas, porque claro, el sensor en la velocidad ofrece la estabilización del intersticio, es con más lentitud y no va a expresar la misma excursión. Excursiones ocultas. Entonces acá yo resalto que el gran diferencial está en los tiempos tempranos, en los primeros 30 y 60 minutos, ¿sí? Y la conclusión adaptada es si deberemos mejorar los cortes de prueba de tolerancia oral. Gran dato. Esto fue publicado en el 2021, la diapo la tengo hecha ya de hace unos años, pero es muy linda y me pareció lindo compartir. Bueno, y ya para cerrar, ¿estoy bien de tiempo? No miré. Ah, tengo un montón, puedo cantar también. Pero algo que tenemos que cambiar, esto, valores de corte. El Congreso de Endocrino el año pasado, en noviembre, arrancó la conferencia diciendo el fin de la diabetes tipo 2, desafío, ¿no? Mi pantalla decía fin de la diabetes tipo 2, fin de la prediabetes, terrible, fin de los valores de corte. Bueno, paguemos la luz, nos vamos todos, se cierra, ¿no? Pero miren qué interesante. Hay una bibliografía de hace unos años que dice, bueno, a través de estas tecnologías tenemos que entender que nuestro abordaje es distinto. Entonces, nosotros esperamos, bueno, por arriba de 126 es un valor aislado y en realidad lo que tenemos que plantear acá le pusieron a sujetos sin diabetes y que hagan un registro alimentario de los macronutrientes. Pudieron evaluar, miren, cómo era el patrón glucémico en diferentes contenidos prandiales. Obviamente la roja era con más farináceos, ¿no? Hidratos de carbono simple, una barra proteica y también un sándwich, pero con manteca de maní. ¿Y qué encontraron esto? Que hay mucha más oscilación y, con ese predominio. Encuentran también algunas disglucemias más acentuadas, con lo cual hicieron diagnósticos en el propio estudio, tal cual lo que mostré antes. Y ellos plantean de agrupar esto, armar como una base de datos para conocer lo que dice el título, los glucotypes. Nosotros vamos a abordar patrones de glucosa, no valores de corte. Esto es lo que va a cambiar. Vos decís, bueno, pero hoy está bien, pero tenemos que ir abriendo la cabeza, porque esto va a cambiar. Así como alguna vez se instituyó la tira reactiva, que parecía imposible en un momento, bueno, nada, va a ir siendo reemplazada la tecnología por estas herramientas con un poco de más, con más dispositivos de distintas marcas, va a permitir democratizar de alguna manera más el sistema. Bien, entonces con esto termino. El recorrido era pasar por el lugar que ocupa el monitoreo, las métricas glucémicas, la nueva realidad, y les planteé de seguir explorando. Me parece que cubrí los objetivos planteados para estos 20 minutos. Me quedan 40 segundos para hacer el cierre. Hay una gran lucha, justo me sirvió como de pie la charla previa por esta charla de las métricas clásicas, métricas modernas. Yo creo que todas las vamos a ir agrupando, pero entendiendo la vulnerabilidad de cada paso, ¿sí? El segundo punto es, yo les planteo nosotros miramos la curva, bueno, subió acá, no, tratemos de tener apelar a nuestra imaginación e ir detrás de esas pendientes. Y eso es lo que nos plantea el gran desafío, el monitoreo continuo. Y para todos estos fenómenos de cambio necesitamos plasticidad, ¿no? Aceptación al cambio, y eso es la variable más compleja. Permanentemente uno se tiene que
relajar y decir, bueno, hay que aceptar. Entonces yo voy a cerrar con esto que dice, continuar educándonos. Hay que tener esa flexibilidad para volver a aprender un nuevo conocimiento, una nueva herramienta. Para esto elegí unas palabras que me gustan mucho y que quiero compartir con ustedes, que son estas, y es que el principal objetivo de la educación es criar personas capaces de hacer cosas nuevas y no solamente repetir lo que otras generaciones hicieron. Les agradezco muchísimo por la atención. Esta fue la última charla, esta update, pero vamos a empezar con el ciclo de preguntas. Si alguno tiene alguna consulta que hacer. Doctor, ya que usted es un innovador, entonces yo le pregunto, entonces, en lo que usted plantearía, ¿cuál entonces sería actualmente los criterios para diagnosticarle diabetes a una persona? Ya que estamos hablando de procesos dinámicos y que en la práctica lo que usted me dice me parece que viene a lo que uno ve en el consultorio de una persona que es obesa, que tiene 4 bypass y todos sus valores parecen normales, pero uno le mira al paciente y se da cuenta que no es un paciente que está bien. No sé si entiende la implicancia. Está buenísimo el planteo, y es el mismo planteo que te viene un paciente que con 126 tiene diabetes, pero tiene valores de glucemia de 118. Y le haces una curva, una prueba a las 2 horas, que omitís el valor de mayor vulnerabilidad, que seguro tiene vulnerabilidad el paciente, y lo medís a las 2 horas y le da de prediabetes, un 152. Y ahí está la respuesta. Digamos, históricamente me pasó, mira, una vez endocrino puro pide por una poliquistosis ovárica, pide cortes tempranos. Y me viene una curva, yo trabajé muchos años en el hospital italiano, ahora me fui del hospital hace unos años, pero me viene una curva con 198 a la hora, desde años atrás, y a las 2 horas 138. Y yo le digo a mi gran capitán, que lo quiero un montón y lo tengo admiración, me dice, no, vos te tenés que fijar, como buen profe, pero me dijo, vos te tenés que fijar las 2 horas. Lo que está consensuado las 2 horas. Y vos ya tenés esa flexibilidad, vos ya la traés. Mirá qué interesante lo que planteás, porque vos decís, yo ya sé que no está bien, y vos lo vas a tratar con otra energía. Yo no digo, quizá no es ni farmacológico. Cuando lo que planteó el doctor con esto de la hora, y un paciente, este paciente, te muestro la curva a las 198 a la hora, pero a las 2 horas baja, quiere decir que reserva pancreática, al menos perezosa tiene. Vos lo que le vas a decir, acá está la Nutri, que me acompaña por suerte, pero que quizá cambiás algún fenotipo del índice glucémico, y decís, mirá, flaco, vos esto no lo podés comer. Un jugo cítrico no podés comer. Nuestras madres nos daban para la gripe, pero hoy en pacientes con diabetes yo lo contraindico. Vos decís, un talibán, no, es solamente mirar cómo le repercute. Y ese delta, bueno, pero corrigió. Yo no puse todo acá, hay otros estudios donde se ven excursiones glucémicas a la hora, cruzan los 200, 250 miligramos por ciento y normaliza ad íntegro a las 2 horas. En sensores hechos en pacientes sin diabetes. Están publicados y te meten un ovillo, no todos, es interesante, pero vos ya tenés la sensibilidad de mirarlo distinto. Entonces, a la hora vos vas a pedir el valor glucémico, pero vas a tener esto, lo vas a contextualizar y por ahí a ese paciente le vas a indicar algo más tempranamente que no siempre es farmacológico, ¿no? Porque los miedos de cambiar los valores de corte, vas a agregar más población, no, vas a cambiar la conducta como tendríamos que haber cambiado siempre. Pero está buenísimo ese planteo, muy bien, muy bueno. Los del fondo se portan mal, los estoy mirando. Pobre, ahora están diciendo, no se pueden ir, claramente no se pueden ir. Bueno, entonces damos las gracias al doctor César, a la doctora Nadia, a la doctora Desiree y al doctor por esta tarde, ¿verdad? Cerramos entonces esta update, esperamos a todos otra vez mañana.